Me llamo Leah Cartwright, y la mañana en que mi hermano fue ascendido a comandante de la división de ataque del Atlántico me quedé fuera de la puerta de seguridad, como una extraña. El suboficial a cargo golpeaba furiosamente su tableta, entrecerrando los ojos bajo el sol de Virginia, tratando de encontrar mi nombre. No lo encontraba porque no estaba allí. Lo siento, señora, dijo con tono ensayado. Usted no está en la lista de invitados del comandante Marcus Cartwright. No me inmuté, solo me ajusté la correa del abrigo, y asentí una vez. Detrás de él, las puertas del gran patio de armas naval se abrieron de par en par, dejando entrar un mar de invitados oficiales rechirados condecorados, familias con pequeñas banderas, y entre ellos estaban mis propios padres, sonriendo como si nada pasara, como si no me hubieran borrado otra vez. Entonces llegó Márquez, con su uniforme blanco de gala y una sonrisa impecable. Mi hermano, la joya de la familia, pasó a mi lado sin dudarlo, mirándome solo el tiempo suficiente para murmurarle a su esposa, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Leah se olvidó de confirmar su asistencia. Algunas personas nunca aprenden la cadena de mando. Casi me echo a reír porque yo la había seguido durante mucho más tiempo de lo que ninguno de ellos sabía. Me hice a un lado, dejé que la multitud los engullera y me quedé de pie a la sombra de la puerta de piedra, Invisible nuevo, hasta que se detuvo un todoterreno negro del gobierno. Y el hombre que salió lo cambió todo antes de que escuches toda la historia detrás de ese momento. Si alguna vez has sido abandonado, herido por tu propia familia y aún así obligado a sonreír, de ya un comentario. No lo cuento para quejarme, sino porque tal vez en algún lugar has sentido lo que yo sentí. Ahora, déjame llevarte de vuelta al lugar donde todo comenzó realmente cuando tenía 8 años. Mi padre me enseñó a Márquez a lustrar sus botas hasta que el cuero parecía agua. Me senté en los escalones con la lata de betún en la mano, esperando que me pidiera que lo intentara. A los 12 años, gané la Feria Regional de Ciencias. Mi proyecto sobre los patrones de detección del sonar me valió un certificado. Una cinta y un simple gesto de reconocimiento de mi profesor. Esa noche, durante la cena, mi madre apenas levantó. La vista del plato. Marcus acababa de aprobar el examen rock con las mejores notas. A él le compraron un pastel. A mí. Silencio, así era siempre nuestra casa. No es que no me quisieran, es que no me valoraban. Demasiado colado. Demasiado cerebral. Demasiado difícil de fotografiar. Márquez, por el contrario, era el tipo de niño que podrías poner en Ankara de reclutamiento antes de cumplir los 15 años en hombros anchos. Sonrisa segura, postura natural. Aprendí pronto a no competir. Simplemente me salí del encuadre. Aún así, serví. Me gradué en Anápolis a los 23 años. Discretamente, me incorporé a la inteligencia en lugar de al mando. No era llamativo, pero necesario. Me especialicé en guerra asimétrica, modelización de contrainfiltración irónicamente, supresión narrativa. Mientras Márquez ascendía en el escalafón visible, yo desaparecía tras puertas sin distintivos y sellos clasificados. Pensaban que había dejado la marina. Eso fue lo que más me dolió. No que me ignoraran, sino que dieran por hecho que había abandonado. You no tenía lo que hacía falta. Ni una sola vez en 10 años, mi padre me preguntó dónde estaba destinado. Ni una sola vez Marcus se puso en contacto conmigo después de enterarse de que me habían trasladado al Pentágono. Cuando la familia hablaba del legado de los Cartwright, no se referían a mí, se referían a Márquez, el hijo, el comandante. Sin embargo, cuando había que reescribir las órdenes, cuando un grupo de trabajo desaparecía en el Golfo, cuando los centros de mando se agitaban en Yuri IO 200, las llamadas no iban a Márquez, iban a mí, pero nadie en ese patio de armas lo sabía. Fe, no. Así que me quedé junto a la puerta, con los botones del abrigo abrochados y las barras plateadas ocultas bajo el gris de mi uniforme de civil. Y vi cómo mi familia pasaba junto a mí como si yo fuera un espectador más. El suboficial me miró con aire de disculpa, inseguro, y ahí me ofreció un portapapeles. Quizás Aishi registra con otro nombre. Sonreí cortésmente. No será necesario porque, en ese momento, el SUV negro se detuvo a nuestro lado. No se apresuró. No era necesario. La ventanilla tintada se bajó con silenciosa determinación, y el hombre que iba dentro asintió al joven marinero. Retírate, Ensign, dijo. No está en tu lista porque su autorización es superior a la tuya. Lucas, el almirante Verne, de cabello acerado, mirada penetrante y con un silencio que acallaba habitaciones enteras, me miró directamente y extendió la mano. No en señal de saludo,
sino de respeto. Omika Chiraichi dijo con voz baja y tranquila. Empezando a pensar que no vendrías al gran día de tu hermano. No le respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque por un momento olvidé cómo respirar. El almirante Raburn acababa de decir mi nombre y mi título en voz suficientemente alta, como para que la multitud cerca de la entrada lo oyeran. Y así fue. Todas las cabezas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. El suboficial que había intentado con tanto ahínco registrarme se puso pálido. Su mano se crispó alrededor de la carpeta y luego la dejó caer por completo. Almirante, tartamudeó, no me informaron. No debía venir. Raburn dijo, con voz firme, pero no desagradable. Proceda. Anne se volvió hacia mí y me hizo un gesto para que avanzara. Vamos, asentí con la cabeza. Jaime, desabroché el abrigo. El aire fresco de la primavera rozó mi uniforme, dejando al descubierto el azul marino intenso del traje de gala y las 2 estrellas en ambos hombros. Un murmullo recorrió la parte delantera de la procesión. No me inmuté. Dejé que la tela cayera, lo justo para captar la luz del sol. Rayburn se puso a mi lado y cruzamos el umbral juntos. Al otro lado de la puerta, era como entrar en un escenario. Filas de sillas blancas impecables flanqueaban una pasarela pulida. Los militares de alto rango se mezclaban con dignatarios retirados. Un fotógrafo se giró instintivamente al vernos, y bajó la cámara con la misma rapidez al reconocer las estrellas. No las estrellas de Márquez, las mías. Podía sentir el peso de la mirada de mis padres antes de verlos. Mi madre, impecable con una chaqueta color crema, con las perlas a juego con su suave pintalabios rosa, parpadeó 2 veces antes de enderezarse. Mi padre, vestido con su viejo uniforme de capitán de la marina, entrecerró los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Entonces vi a Márquez. Estaba de pie cerca del escenario, riendo con 2 oficiales más jóvenes. Parecía alguien que se había preparado toda su vida para estar en el centro de atención. Yahora se daba cuenta de que estaba siendo empujado en otra dirección. Nuestras miradas se cruzaron. Su mandíbula se tensó y su sonrisa se desvaneció. Se giró ligeramente, inclinándose hacia su esposa, Lauren, y le susurró algo demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. Ella siguió su mirada. Sus cejas perfectamente depiladas se levantaron. Observé cómo se separaban sus labios al darse cuenta de quién era yo. No era Leah, la hermana olvidada. Leah Cartwright, almirante de la División de Inteligencia Cibernética Naval en Rayburn. Se inclinó hacia mí en primera fila a la izquierda. Su asiento está reservado. Anne. Sigama. No lo dudé. Mientras caminábamos, me fijé en cómo los oficiales se apartaban, algunos saludando a otros, simplemente apartándose del paso. Capté los murmullos al pasar, frases cortas como, ella supera en rango a la mitad de la junta. ¿Y sabías que iba a venir? Caminé con la postura erguida, cada paso medido no por orgullo, sino por precisión. Cuando llegamos a la primera fila, un teniente subalterno se puso de pie, se puso firme, con los ojos muy abiertos. No esperaba que nadie de rango superior al control Merantiford se sentara aquí en Rayburn. Se limitó a sentir con la cabeza, y el joven oficial se hizo a un lado. Me senté, no por desafío ni rebeldía, sino con toda la autoridad que me había ganado, y mientras me acomodaba en el asiento, con los hombros hacia atrás y la mirada al frente, la banda tocó la primera nota del himno nacional. No miré atrás, porque, por primera vez, ellos tendrían que mirarme a mí. La ceremonia se desarrolló con toda la precisión de un cronógrafo naval. Discurso de apertura, presentación de banderas, agradecimientos del alto mando. Lo oí todo, pero nada de ello me llegó. Realmente, mi atención no se centró en el programa, sino en las sutiles corrientes que se movían a mi alrededor, por el rabillo del ojo. Vi a Marcas mirando hacia mí, no muy a menudo, solo lo suficiente para confirmar que seguía allí. Su postura era perfecta, pero su mandíbula se flexionaba cada pocos minutos. Un microajuste que no podía controlar, un tic que recordaba de su infancia. Siempre apretaba los dientes cuando algo no salía según el guión. Y esto nunca estaba en el guión. Cuando llegó el momento, su nombre resuena en el patio como una campana. Comandante Marcus Cartwright, al frente ya al centro. La multitud aplaudió. Educadamente, con orgullo. Se levantó con el uniforme impecable y los hombros hacia atrás, todo un oficial tal y como esperaban que fuera. Aceptó la condecoración del vicealmirante Nash. Le estrechó la mano y saludó como manda el manual. Luke Lego. Subió al estrado, carraspeó y sonrió no tan fácilmente como antes.
Es un honor para mí aceptar este ascenso en nombre de todos los mentores, compañeros y líderes que creyeron en la cadena de mando y en la responsabilidad que conllevan aplausos. Dio las gracias a su unidad, a sus superiores y a sus compañeros. Luego su tono se suavizó, y por supuesto, se lo debo todo a las personas que me formaron mucho antes de que lo hiciera la Marina Family, a la parte dedicada a la familia. Quiero dar las gracias a mi esposa Lauren, por estar a mi lado en cada destino y despliegue, por mantener nuestro hogar a flote cuando yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Risas cortesis, algunos gestos de asentimiento. Mi madre, el Eleanor Cartwright, quien me enseñó que la disciplina y la elegancia no son opuestos, sino compañeros, sonrió siempre serena. Y mi padre, el capitán Thomas Cartwright, cuyo liderazgo me enseñó la diferencia entre el poder y el propósito. Entonces hizo una pausa. El tipo de pausa que se alargó más de lo debería. Se hizo el silencio. Levantó la vista y, por primera vez, sus ojos se clavaron en los míos. Duró menos de un segundo, pero en ese destello de reconocimiento, lo vi todo la confusión, la tensión, el reajuste de todo su orden interno. Y luego apartó la mirada, tragó saliva, por todos los que han servido antes que yo y junto a mí, continuó forzando las palabras con un cambio audible. Gracias por su servicio, su ejemplo y su sacrificio. Ahí estaba, no me mencionó, ni mi nombre ni mi cargo, solo ese silencio incómodo de nuevo, ahora adornado con cintas ceremoniales, pero no necesitaba su discurso, porque mi nombre ya había llegado mucho antes de que abriera la boca, y cuando bajó del estrado, los aplausos fueron maravillosos, pero ya no eran solo para él. Después de la ceremonia, la multitud se derramó sobre el césped de la recepción como espuma de champán, brillante, ruidosa, un poco demasiado dulce. Las familias posaban en grupos, a los fotógrafos disparaban sin cesar. Los cubiertos de latón tintineaban suavemente sobre las mesas cubiertas de manteles de lino. Yo me quedé cerca del perímetro, sin esconderme, pero observando. Una vieja costumbre, además, estaba esperando. Sabía que vendría. Y así fue. A Márquez se acercó solo, sin fanfarria, sin sonrisas preparadas para las cámaras. Solo un hombre caminando hacia una pregunta cueno, sabía cómo formular. Se detuvo a 2 pasos. La expresión de su rostro era tensa, como alguien que se da cuenta de que ha estado leyendo el guión equivocado durante años. Almirante Cartwright, dijo. Le devolví el saludo con la cabeza al comandante. Intentó sonreír, pero se le escapó a medias. No lo sabía, dijo, en voz baja, pero con tono cortante. Nadie me dijo que seguías en servicio. Le dije. Sigo siendo relevante. Sigo existiendo. Ann apretó la mandíbula. Pensaba que te habías ido después de Onápolis. Nadie, nunca dijiste nada. Sostuve la mirada, nunca preguntaste. Ann desvió la mirada y se metió las manos en los bolsillos de su uniforme azul. Ann podrías habérnoslo dicho. Habría importado. No respondió. Ann, respiré hondo. No estaba enfadado, solo claro. Tenías una versión de mí que te convenía. Un pasado civil tranquilo, fácil de manejar. Ante. Dejé seguir creyéndotelo. Fue un error por mi parte. Ann parpadeó. Continue, ahora con más suavidad. Tú querías ser el centro de atención. Yo no, Ann, pero no confundas el silencio con la ausencia. Entonces algo cambió. No fue algo grande, ni cinematográfico, solo Ann Destello. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero no. Tío, nada. En cambio, preguntó, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? Miré más allá de él, hacia la bandera que seguía ondeando sobre el escenario. Porque era el momento. Porque a veces, la verdad no necesita permiso para salir a la luz. Saslaviosi. Se pararon de nuevo. Y, esta vez, la pregunta sonó más frágil. Aquella operación en el Golfo. El año pasado, mi portaaviones fue desviado en mitad de una misión. La información llegó menos de 6 minutos antes del despliegue. ¿Estabas allí? Sí. Respondí simplemente. Fui yo, Ann. Exhaló lentamente. Salvaste vida. Hice mi trabajo en C. Produjo un silencio entre nosotros, más pesado que todos los años transcurridos. Entonces dijo lo único que importaba. Gracias. Asentí con la cabeza y, por un momento, ninguno de los dos se movió. Él no era mi enemigo, no. Realmente, solo se había criado en el mismo espejo que yo había destrozado para salir de allí. Dio un paso atrás y me hizo un saludo militar. Esta vez, la formalidad no era una simple formalidad, era respeto. Se lo devolví, sin dudarlo. Luego me di la vuelta y ahí me alejé, sin sentirme triunfante ni herido, solo firme, porque la versión de mí que ellos ignoraban acababa de salir a la luz,
y yo no iba a volver atrás. 3 días después, estaba en Washington. El aire dentro del Pentágono era más frío de lo habitual, filtrado, clínico, distante, pero me gustaba así me ayudaba a concentrarme. El hormigón de la jerarquía siempre era menos personal así. La gente no preguntaba de dónde venías. Preguntaban qué podías llevar a Nell. Almirante Rern me llamó a una sala de conferencia segura, sin preámbulos, sin sonrisas, solo una gruesa carpeta de cartón que deslizó por la mesa con mi nombre en negrita and Cartwright. Quieren que dirijas la unidad de operaciones híbridas del Pacífico. Arqué una ceja. Pensaba que estaban preparando a otra persona para ese puesto. Lo estaban haciendo, dijo, hasta la semana pasada. Dentro de la carpita había gráficos, mapas satelitales, brechas estratégicas entre las fuerzas conjuntas. El trabajo ya no se limitaba a la inteligencia, era cibercontrataque. Enhorabuena, añadió Raborn. Eres el nuevo proyecto. Me recosté ligeramente, y la silla de cuero crujió bajo mis hombros. ¿Y JSC? Pregunté. Creía que me habían destinado a la integración del mando estratégico. Ann sonrió con aire burlón. Lo habían hecho. Entonces alguien les mostró lo que pasa cuando apareces en un desfile y reescribes la historia de una familia en tiempo real. Hice una pausa y pasé el pulgar por el borde de la página. Esto conlleva resistencia. Todas las revoluciones la conllevan, respondió. Cerré la carpeta y lo miré directamente a los ojos. No estoy aquí para una revolución. La estás teniendo de todos modos, dijo. Solo que lo haces más silenciosamente que la mayoría. Esa noche, regresé a mi apartamento con vistas al río. Las luces brillaban sobre el agua. Podía ver las siluetas de los transportistas en el astillero, muy por debajo esperando ordines, esperando movimiento. Me serví un vaso de agua, sin celebraciones, sin llamar a casa. En lugar de eso, me quedé de pie junto a la ventana y susurré el título en voz alta. Comandante de Operaciones Híbridas del Pacífico. No me sentía agobiado. Me sentía merecido, Ann. Y fue entonces cuando llegó el mensaje a una línea encriptada, que no había utilizado en más de un año. Márquez. Sencillo, directo, podemos vernos. Lo hicimos a la mañana siguiente, en una tranquila cafetería de Arlington vestido de civil, sin insignias, sin gente en Gélego primero, sin arrogancia. Solo un hombre que parecía haber empezado a ver las cosas de otra manera. Me han ofrecido un puesto de enlace, dijo. Bajo tu mando, Ann, removí el café. ¿Estás aquí para rechazarlo? No, dijo Ann, yo lo he pedido. Eso me pilló desprevenido. Quiero estar donde se toman las decisiones correctas, añadió. Donde pueda aprender. Lo estudié durante un largo rato. No buscando sinceridad, solo preguntándome cuánto tiempo había estado. ¿Seguro que no te importa trabajar bajo las órdenes de tu hermana menor? Le pregunté. Sonrió tímidamente, pero con sinceridad. No estoy seguro de merecer el puesto, Ann, pero sé que estaré orgulloso de servir en tu cadena de mando. Asentí. Entonces pongámonos a trabajar. Y así, dejamos de ser rivales. Nos convertimos en un equipo. Una semana más tarde, mi madre me invitó a cenar. Sin pretensions. Sin motivo. Solo un mensaje que decía, el domingo a las 6, solo nosotros en Marcus estará. Allí Ann lo miré más tiempo del que quería, no porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, no necesitaba la invitación pero la acepté. Cuando llegué a la entrada de la casa aquel domingo, la casa parecía igual. Ladrillos revestidos setos, limpios, el mástil de la bandera, todavía perfectamente erecto junto al porche. Pero algo era diferente, quizás era yo. Marcus abrió la puerta. Esta vez no llevaba uniforme solo. Tenía las mangas remangadas hasta los codos y ponía la mesa como si fuera algo que hubiera hecho siempre. Has llegado puntual, dijo. Tú has llegado pronto, respondí. Ambos sonreímos de forma sencilla y cálida. En el interior, el olor a pollo asado y romero flotaba en el aire. Mi madre se movía entre la cocina y el comedor como si estuviera bailando una danza familiar. Pero esta vez no tenía prisa, no corregía. Simplemente dejaba que las cosas fueran como tenían que ir. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa cuando entré. Al principio no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Luego, tras una pausa, extendió la mano, no con rigidez ni de forma ceremoniosa, sino con sinceridad. Bienvenido a casa, almirante, dijo. Las palabras flotaban en el aire como cenizas cálidas, silenciosas, pero imposibles de ignorar. La cena transcurrió con normalidad. Hablamos sobre las últimas novedades en el despliegue logístico y los próximos ejercicios conjuntos. Mi madre hacía preguntas no para parecer informada, sino porque sentía curiosidad. Nadie mencionó el desfile.
no hacía falta. Durante el postre, un sencillo pastel de melocotón, mi padre dejó el tenedor y carraspeó en era el tipo de sonido que en su día silenciaba las habitaciones. Serás el cartrite de Mayo R. Rangó en 4 generaciones. No respondí de inmediato a no hacía falta. Continue. No lo has heredado, ante lo has ganado. Y yo me había equivocado al no verlo. Mi madre se acercó a través de la mesa y me tocó suavemente la mano. Todos estábamos equivocados, dijo en voz baja, pero ahora lo vemos. La miré de verdad, y por primera vez no había ninguna actuación detrás de sus ojos, solo claridad. Al otro lado de la mesa, Márquez levantó su copa, por la hermana que reescribió el estándar, y por una vez, nadie le corrigió. Terminamos la cena sin ceremonias. Se retiraron los platos, se apagaron las luces, y durante un largo rato nos quedamos sentados, no como una familia que intenta arreglar el pesar, sino como personas que reconocen en silencio una verdad que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Más tarde, mientras estaba en la puerta, listo para irme, mi padre me dio una palmada en el hombro. Has hecho que el apellido vuelva a significar algo, dijo. Lo miré a los ojos. No, respondí. Le he dado algo que nunca tuvo. No discutió, solo asintió con la cabeza. Un mes después del ascenso, me encontraba frente a mi nueva oficina en el Pentágono. La placa en la puerta decía Viceal Morant Lea Cartwright, directora de operaciones híbridas del Pacífico. Parecía sencillo, discreto, pero era la culminación de cada momento que había vivido en silencio. Dentro, el aire era diferente. Los asesores hablaban más despacio cuando entraba. Los oficiales superiores ajustaban su postura por protocolos en upper instinto. Mi nombre ya no circulaba por los canales secretos. Dirigía reuniones, firmaba directivas y remodelaba el modo de funcionamiento del mando. Entonces, la Casa Blanca me convocó. La propia presidenta, una antigua veterana de la Marina, había solicitado una reunión informativa directa postura de las fuerzas conjuntas en el Indo-Pacífico. Modelización de la escalada. Contención de ciberataques. Lo expuse en 34 minutos. Sin diapositivas, sin florituras, solo claridad. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Ese silencio que no pregunta, que espera. El secretario de Defensa habló primero. Almirante Cartwright. Esto no es solo previsión. Operativa AN. Es un pensamiento a nivel doctrinal. El presidente del Estado Mayor Conjunto añadió, hemos tenido almirantes antes, pero nunca uno que reescribiera el manual. Mi dame. Asentí ligeramente, sin agradecimientos, sin falsa humildad, solo reconocimiento porque me lo había ganado. Esa noche, caminé solo por el astillero naval. El agua estaba en calma, las siluetas de los barcos flotaban en el puerto como centinelas vigilando, recordando. Mi teléfono vibró. Márquez. Apareció una foto, mi imagen en una nueva pancarta de reclutamiento, colocada fuera de nuestro antiguo instituto, de uniforme, con la mirada al frente y una leyenda en letra clara y en negrita, ganado, no heredado. A continuación, apareció su mensaje. Ahora te citan. Lea, por todas partes. No eres solo una historia, eres una señal. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, observando el reflejo de las luces del barco brillando en el pavimento. Luego, respondí. Entonces, asegurémonos de que la señal nos lleve a algún lugar que merezca la pena seguir, porque, al final, yo no había luchado por un asiento en su mesa, había construido una nueva, y había dejado la puerta abierta no para ellos, sino para quien quiera que viniera.